días a todos y todas. Eh, Estoy muy contento de poder estar acá. Agradezco mucho la invitación a este Congreso Internacional del Duelo, porque aunque mis enfoques han sido generalmente, o bueno, fundamentalmente desde la antropología y desde la arqueología, me parece enriquecedor como salir de las membranas de estas disciplinas y poder compartir los hallazgos conceptuales y científicos de dos disciplinas que parecen a veces distanciarse un poco como de la realidad a la que nos tenemos que enfrentar las personas como seres humanos cuando nos enfrentamos. Yo creo que con esto está bien. Sí. Cuando nos enfrentamos a la experiencia de la muerte. Y para la antropología y para la arqueología, el fenómeno biocultural de la muerte es un tema de estudio absolutamente relevante, especialmente para la arqueología, en tanto que nos sitúa en contextos pretéritos. A veces nos preguntamos, ¿y desde cuándo hacemos ritos funerarios, por ejemplo, por nuestros seres queridos? ¿Acaso es una condición cultural reciente? ¿Acaso es una condición cultural tan antigua como la misma humanidad? Y la arqueología ha ofrecido una serie de luces para comprender desde cuándo, para qué, por qué nos hemos tenido que enfrentar a las crisis de la muerte por medio de unos actos solemnes, trascendentales y sumamente eficaces que son los ritos funerarios. Y por supuesto la arqueología se nutre a la vez de las disciplinas, de distintas disciplinas de las ciencias sociales, como por ejemplo la antropología, la sociología, la geografía social y la filosofía. Entonces, como todos entendemos acá, la muerte definitivamente es un fenómeno universal. Desde ese momento de la época geológica en que la química da lugar a la biología, todos los seres vivos estamos condenados a morir. De alguna manera, los seres humanos, pues por condiciones fisiológicas, biológicas, tenemos esa terrible ventaja de entender que todos vamos a morir. Un aspecto que probablemente no es claramente reconocido en otras especies del mundo animal, pero es una de las grandes desventajas que tenemos que asumir por tener un cerebro grande, por tener la posibilidad de crear abstracciones cerebrales que nos hacen conscientes de que todos, incluyéndonos pues nosotros mismos, un día vamos a morir. Y una manera, quería empezar esta presentación hablando un poco de la variabilidad cultural que existe en el mundo entero para enfrentarnos a la muerte. Aquí vemos unas fotografías de distintos ritos funerarios, tanto arqueológicos como, bueno, no, en este caso todos son arqueológicos, más adelante quizá me refiera a cada uno de ellos. Y hay uno, particularmente pues que se encuentra en Colombia. Este es Egipto, por supuesto, África, ya hablaré de esto detenidamente, y bueno, la tumba del primer emperador chino. Entonces, hay que tener claridad sobre algo, y es que aunque las sociedades humanas adopten los mismos patrones funerarios, estos patrones funerarios no son homogéneos en todas las sociedades. Es decir, aquí menciono algunas prácticas culturales que son implementadas en los ritos de la muerte, como la inhumación, la cremación, la descarnación, la decapitación y la momificación. Tenemos evidencias arqueológicas, por ejemplo, de que los egipcios momificaban algunos muertos, pero también en el desierto norte de Chile se tenía la misma práctica cultural mucho antes que los egipcios. En el mismo altiplano cundiboyacense tenemos evidencias de momificación, y aunque es un patrón funerario recurrente en casi todas las partes del mundo, por supuesto su significado varía, y esto tiene que ver con las actitudes que tiene cada sociedad hacia la muerte.
Entonces vemos que generalmente las conductas son las mismas: inhumar o cremar o decapitar o descarnar o momificar. Pero pues por supuesto los hallazgos que se han hecho desde la antropología y la arqueología es que aun cuando esos patrones sean similares, sus significados son completamente distintos. Por ejemplo, el uso del ocre es un elemento bastante reiterado en las prácticas funerarias de la antigüedad. En contextos arqueológicos, el ocre, que es un pigmento que se obtiene a partir de minerales molidos con altos contenidos ferrosos, encontramos que muchos de los contextos funerarios arqueológicos, los cuerpos están pintados de rojo. Sea bien, por ejemplo, en el norte de Escandinavia o bien sea en los cazadores recolectores de la selva amazónica. Por supuesto, no podemos inferir que el ocre significa lo mismo para todas las sociedades humanas, aun cuando sea un valor cultural compartido para conmemorar la muerte. Algunos investigadores, por medio de fuentes etnográficas, relacionan el ocre, por ejemplo, con la sangre o con el renacer, pero es especulativo cuando en contextos arqueológicos decimos que para tal sociedad que se extinguió hace 8000 años, el ocre significaba eso. Entonces, es uno de los principios que tenemos desde la arqueología para entender las prácticas mortuorias del pasado, que aun cuando los patrones sean reiterativos y similares en distintas sociedades, su significado, por supuesto, varía. ¿Y por qué varían esos significados? Varían dependiendo, como dije antes, de las actitudes particulares que tiene cada sociedad humana frente a la muerte. Voy a referirme a algunos ejemplos icónicos, por ejemplo, para ilustrar la variabilidad ritual de algunas de las sociedades contemporáneas, para más adelante hablar de sociedades arqueológicas. Entonces, como dije antes, la variabilidad ritual se ve expresada fundamentalmente en las actitudes hacia el cuerpo y en cómo sobrellevamos el duelo. Es decir, uno de los aspectos o de los rasgos culturales más importantes que se exploran desde la antropología y la arqueología para entender la variabilidad cultural tiene que ver con el modo en que se tratan los cuerpos y, por supuesto, eso está relacionado con el modo en que nos enfrentamos al duelo. Para muchas sociedades humanas, el cuerpo es un elemento central del ritual. Sin cuerpo pareciera que no se subsana la zozobra que generan las crisis de la muerte. En nuestras sociedades occidentales, pues el cuerpo es elemental para hacerle una serie de actos ritualizados. Sin embargo, para sociedades tanto arqueológicas como no occidentales, la relación con el cuerpo en los estados de descomposición no es deseada. Esa relación con el cuerpo se aniquila o se esconde o simplemente se da a otros agentes para que se encarguen de la interacción con ese cuerpo, y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los rituales funerarios de las sociedades parsis en India. ¿Alguien conoce los rituales que se realizan en las Torres del Silencio? Son rituales funerarios absolutamente sobrecogedores, donde los cuerpos no son velados, no son atendidos por los dolientes, sino que se llevan a estas estructuras construidas, por ejemplo, en la ciudad de Bombay. Existen varias de estas torres, aun cuando estén en proceso de prohibición por temas sanitarios. Es esencial para las sociedades parsis ritualizar a la muerte de esta manera. Cuando alguien muere, es dispuesto en estas torres para que los cuerpos sean devorados por los carroñeros. Entonces son estos agentes del paisaje, distintos a los dolientes, los que se encargan de resolver este problema que se genera cuando emerge un cadáver. Aquí tenemos una de las fotos reales de cómo se ven estas torres. Y las personas que están vestidas en blanco no son médicos, no es un contexto médico-legal, son simplemente los sacerdotes parsis, vestidos con las ropas adecuadas para poder hacer parte de este ritual. Una vez el cuerpo es devorado por los carroñeros, por las aves, entonces son depositados en ese orificio que se ve en la mitad. Entonces, esto quizá para las sociedades occidentales resulta un poco extravagante, resulta un poco inaceptable quizás, pero como veremos, como traigo estas fotos y estos casos,
para ilustrar esa inmensa variabilidad que puede existir en las sociedades contemporáneas para conmemorar la muerte. No solamente respondemos a la muerte como nosotros lo hacemos en un contexto ordenado según nuestros propios referentes domésticos, sino que existen distintas maneras de enfrentarse al cadáver y, por supuesto, al proceso del duelo. Y esta variabilidad no solamente existe en las sociedades contemporáneas. Una de las cosas maravillosas de la arqueología es que nos ha permitido entender que esta variabilidad cultural para enfrentarnos a la muerte, pues data precisamente desde el primer momento en que los primeros grupos humanos, hace casi 130.000 años, decidimos hacer actos ritualizados por los muertos. También quería presentarles el caso para hablar de esta variabilidad de las sociedades Toraja en Indonesia. Hay un festival que se realiza en septiembre, que es el ritual del Manene. ¿Alguien ha visto estas prácticas rituales en Indonesia? Es impactante también para las sociedades occidentales porque la interacción con los cuerpos es completamente distinta a cómo operamos nosotros en esta parte del mundo occidental. En este festival, todos los agostos o septiembres, los dolientes extraen a sus seres queridos de las tumbas, lo cual genera que no sean tumbas selladas completamente, sino que sean tumbas removibles para que anualmente los dolientes puedan extraer los cuerpos. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Por supuesto, es un acto de memoria, es un acto del recuerdo, pero también es un acto donde se consolida la necesidad de detener ese proceso irreversible y tan dramático que sufre una persona después que muere, es decir, el cuerpo del muerto. Todos sabemos que pocos minutos después de que las funciones vitales de una persona cesan, hay una transformación fisiológica casi inevitable. Un problema, por ejemplo, que buscaban resolver las sociedades que adoptaron las prácticas de momificación. Los Toraja de Indonesia no tienen prácticas de momificación en un sentido estricto, pero sí hacen todo lo posible para mantener el cuerpo más o menos intacto y hacer que ese cuerpo se parezca mucho más a la persona que representaba en vida. Entonces hay una necesidad, aquí tengo algunas fotografías, de detener ese proceso por medio de elementos químicos, maquillaje, y no solamente, como dije antes, se extraen los cuerpos para eso, también se extraen para tener nociones de memoria social. Llevan al muerto a los lugares que les gustaba, les dan nuevos elementos, peinillas, les pueden dar, por ejemplo, accesorios físicos nuevos como dientes nuevos, como quizá tengo alguna foto por acá. Y sobre todo, tratar de que esas personas que ya fallecieron no caigan en el olvido. Claro, y nosotros pensamos, ¿esta gente no se enferma sacando muertos todos los años? Que pues ustedes saben que hay un proceso fisiológico que implica la presencia de elementos patógenos, pero pues es una práctica cultural que sobrepasa todos esos temores y que se hace necesaria. Esta gente está haciendo lo correcto por los muertos. Nosotros siempre he pensado yo desde una perspectiva personal que somos muy elementales con nuestros ritos funerarios. La muerte se esconde, la muerte es sanitizada, la muerte parece, como mencionaba esto en la conferencia anterior, se esconde. Esta gente se enfrenta a la muerte completamente cara a cara y hace que estos ritos funerarios sean completamente impactantes para nosotros y quizá un poco extravagantes, pero se está haciendo lo correcto por los muertos, se está haciendo lo que se debe. Aun cuando nuestros ritos funerarios sean tan simples, tan elementales, también hacemos lo correcto. Y es porque cada sociedad decide cómo se enfrenta a la muerte y cuál es la manera correcta de ritualizar estos cuerpos. Aquí vemos pues una niña con completa naturalidad viendo a dos de sus parientes sacados para el manene y ritualizar estos momentos con los ancestros. Esta persona murió hace 20 años, o sea, todavía después de 20 años se siguen haciendo actos ritualizados por esta persona. Y eso, por supuesto, también incluye a los bebés que mueren. No solamente es para la vida adulta, sino también para individuos que mueran en su vida temprana.
A esta persona le ofrendaron unos nuevos dientes. Probablemente los anteriores estaban ya deteriorados y necesitaba que se parezca a lo que era en vida este cuerpo. Y se hace mucho para detener esos procesos de decaimiento. Y acá vemos cómo en estos procesos de preservación se aplican elementos químicos para que pues el cuerpo no decaiga completamente. El caso de los Manene es absolutamente interesante porque revela estas maneras tan distintas. Aquí el duelo se lleva de una manera significativa, aunque en nuestras sociedades los procesos de duelo no impliquen interactuar con los cadáveres o con los cuerpos en estos estados, también resultan exitosos hacer los eventos póstumos que realizamos. Pero como verán, en este caso que acabo de presentar, el proceso de duelo se lleva completamente distinto. Hay que interactuar con el cuerpo, existe esta necesidad. Es esencial para no dejar caer a los muertos en el olvido. Y aquí vemos una última foto sobre cómo también, pues a partir del maquillaje, se busca que estos cuerpos no caigan en una apariencia indeseada y se le dan ofrendas, como dije antes, como pueden observar, peinillas, revistas, unas gafas, que tienen que ver pues con las ideas que tienen estas personas sobre la muerte. Y nosotros, una vez inhumamos a alguien o cremamos a alguien, sellamos por completo las tumbas. Aquí no hay necesidad de sellar y ni siquiera se marcan con nombres. Las tumbas se marcan de esta manera, con una imagen de la persona como era en vida. Se realizan estos elementos de manera que cada familia sabe dónde están sus muertos. Y cuando hay que extraer los cuerpos en el Festival del Manene, pues simplemente se reabren las tumbas sin necesidad de pues incurrir en grandes parafernalias como nos tocaría a nosotros si quisiéramos ir a extraer un cuerpo. Que de hecho hay mucha literatura, novelas, cuentos sobre lo dramático y lo chocante que resultan las historias cuando los vivos van a buscar a los muertos en los cementerios y excavan, porque eso nos resulta absolutamente difícil de entender. Pero para esta gente es esencial sacar a sus muertos todos los años e interactuar con ellos. Otro caso del que quería hablar, que pues también es icónico, por supuesto, tiene que ver con el modo en que las sociedades hindúes ritualizan los muertos en Varanasi. Para todo hindú es completamente deseable morir en Varanasi, una ciudad india a orillas del río Ganges. Y por supuesto que mucha gente lo logra porque el rito funerario deseado y apropiado para un hindú es ir a morir a Varanasi. No es una extravagancia, no es un lujo, no todos lo logran, por supuesto, pero de hecho hay gente que va a morir allá. Hay enfermos terminales que deciden que como sus días están por terminar, van a esta ciudad y hay sociedades sin ánimo de lucro, por ejemplo, que tienen resguardos, albergues para estas personas en estados ya paliativos que deciden, como sea, ir a morir a esta ciudad para que su ritual se realice a orillas de este río y finalmente pues logre la bendición de la Madre Ganga y por supuesto pueda liberarse de todos los ciclos de la reencarnación. Los cuerpos aquí son incinerados, excepto de los niños que en un sentido estricto no se pueden incinerar, sino que se les amarra una piedra al cuerpo y se tiran al río. Una vez el cuerpo esté incinerado, de las personas adultas se les saca a los hombres el corazón y a las mujeres partes de la cadera y también se echan al río. Las cenizas después de quemadas también se echan al río. Y los dolientes no tienen ningún problema con antes de cumplir con estas acciones ritualizadas en sumergirse en el río, lavar sus cuerpos, así como también lavar el cuerpo del muerto, porque no hay una noción de peligro relacionada con la muerte.
es otra manera completamente distinta como hacen los manene que les mostré antes en Indonesia, a enfrentarse al cuerpo y por supuesto a enfrentarse al proceso del duelo. Si un hindú no realiza estas cosas por sus muertos, su proceso de duelo no es consolidado. Si un manene en Indonesia no saca a sus muertos cada año, sus procesos de duelo no son consolidados. Es por eso que insisto en que cada sociedad determina cómo se enfrenta al cuerpo, cómo se enfrenta a ese proceso. Y una de las cosas lindas que permite la arqueología y la antropología es explorar esta inmensa variabilidad y hacer que nada de esto resulte ni extravagante, ni horripilante, ni satánico, ni diabólico. Son simplemente nociones y actitudes distintas de enfrentarse a la crisis de la muerte. Esto es mucho más deseado por el mundo occidental, un contexto ordenado según nuestros referentes domésticos. Por supuesto, cada sociedad define cuál es su noción de orden. Un muerto escondido, donde el cuerpo ni siquiera interactúa físicamente en pleno contacto con los dolientes, porque de un tiempo para acá, durante el siglo XX, pues esas actividades se realizan ya en funerarias, el cuerpo se prepara, pero aún así es responsabilidad del doliente resolver lo que ocurre en tiempos sucesivos con ese cuerpo. Pero ese proceso de preparar el cuerpo, de enfrentarse al proceso de putrefacción que es tan dramático, al proceso de descomposición, lo evitamos por completo en Occidente. Esos procesos se esconden. Y es interesante que esos procesos también se habían escondido en las sociedades del pasado. Por supuesto que en el pasado pues puede haber excepciones, pero los mismos dolientes debían encargarse de la preparación del cuerpo antes de ser inhumado o antes de ser cremado. Y parecía que la antropología y las disciplinas de las ciencias sociales habían hecho creer a la arqueología que en el pasado era así, pues porque se había escondido el proceso de descomposición de los cuerpos en los contextos arqueológicos. Cuando uno excava un contexto arqueológico, excava restos óseos, es decir, un esqueleto. Y uno se imagina cuando se lleva esto al laboratorio que esa persona pasó de estar así, como estoy yo, vivo, a ser un esqueleto. Y no. Los dolientes en el pasado se tenían que enfrentar a ese proceso también de descomposición, por lo menos durante las fases iniciales, aun cuando después se inhumara. Como mencioné antes, en la actualidad los dolientes no nos encargamos de eso, nos entregan un cuerpo arreglado, vestido, maquillado, pretendiendo pues un poco a una apariencia viva. Y estamos acostumbrados a eso, pero en los casos anteriores vimos que la situación es distinta. Los mismos dolientes se enfrentan a ese proceso. Y aunque este también refleja, por supuesto, la variabilidad que existe en el mundo para conmemorar la muerte, pues por ejemplo, en el mundo occidental, nada más hace unas décadas durante el siglo XIX, era muy común fotografiarse con los muertos, una práctica que en la actualidad pues no estaría como bien vista, ¿no? Como que resultaría un poco chocante de yo por qué estoy mostrando a mis muertos o para qué tener una foto yo con mi muerto ya en un estado pues de transformación. Pero pues son prácticas que también han ido cambiando porque las prácticas culturales asociadas a los ritos funerarios también varían a través del tiempo. Después de haber mostrado como 2 o 3 casos para ilustrar la inmensa variabilidad que existe para conmemorar la muerte, relacionarse con el cuerpo, quiero entrar un poco en los terrenos arqueológicos para explicar algunos aportes que ha hecho la arqueología para entender el fenómeno biocultural de la muerte, que es un fenómeno biológico, pero también es un fenómeno cultural, porque pues como dije antes, cada sociedad define cómo nos enfrentamos a esas crisis. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en ritualizar a los muertos? Por supuesto, la gente tiende a pensar que la especie humana, Homo sapiens, tienen la patente de los ritos de la muerte, y pues las evidencias arqueológicas lo que hacen cada día es alejarnos un poco más de eso. Aunque aparentemente el género Homo pues sí tiene la patente de los ritos de la muerte, no necesariamente la especie Homo sapiens
tiene el honor, si pudiera llamarse así, de enterrar a los muertos por primera vez. Aquí vemos en pantalla algunas especies del género Homo, como Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis y Homo naledi. Todas esas especies están extintas excepto una. Únicamente existe una especie del género Homo viva, que es el Homo sapiens. Sin embargo, el Homo sapiens no es la única especie que ritualizó a los muertos. Los neandertales también ritualizaban a los muertos. De hecho, la evidencia más temprana de ofrendas florales para los muertos proviene de los neandertales. Ni siquiera fuimos nosotros los que nos inventamos el hecho de ponerle flores a los muertos. Y es una especie extinta, híbrida con nosotros. Aún estamos en discusión para entender qué pasó con los neandertales. Pero de todas estas especies, el Homo sapiens y los Homo neanderthalensis enterraban de manera ritual a los muertos. Y en este mapa hay varios sitios arqueológicos muy antiguos con evidencias de inhumación de cuerpos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la península ibérica, en el caso del Sidrón o Cima de los Huesos tiene 500.000 años de antigüedad, pero eso es demasiado. Es demasiado y no está asociado a ninguna de las especies que mencioné antes, es decir, neandertales ni Homo sapiens. Y lo que nos indica la evidencia arqueológica es que hace 500.000 años alguna especie del género Homo todavía no ritualizaba a los muertos. Las evidencias más antiguas provienen de aquí. Monte Carmelo, en Israel, en un complejo de cuevas, se encontraron unos contextos funerarios donde aparentemente es clara la actividad ritual. O sea, que los individuos le dieron un lugar a los muertos de manera intencional y depositaron elementos que fueron ritualizados. Es decir, entre hace 130.000 y 90.000 años aproximadamente datan los entierros funerarios más antiguos del planeta. 130.000 años. Eso es, aunque en el tiempos geológicos y en el tiempo de la evolución biológica eso no es nada, pues para nosotros resulta bastante. 130.000 años. No tenemos un referente tan amplio en nuestras mentes para poder entender cuánto es ese tiempo, pero desde ese momento, al parecer las sociedades humanas tomaron esta decisión. No sabemos si toda persona que moría recibía un tratamiento ritual, pero por lo menos entendemos que algunas personas sí eran ritualizadas una vez pues morían. Entonces, ¿qué pasa con estos contextos tan antiguos? 500.000 años. La diferencia es elemental. Para esos contextos que aparecen de 500.000 años, por ejemplo, aunque hay acumulación de huesos en contextos arqueológicos, no parece haber una actividad ritual. Es decir, las personas mueren y resuelven un problema físico que tiene que ver con la putrefacción, con los problemas de los animales carroñeros, y al parecer deposito muertos en un lugar para liberarme de ese problema. Pero no parece haber una actividad ritual clara, ni siquiera clara, no hay actividad ritual en estos sitios para decir, están realizando ritos funerarios. La actividad clara de ritualidad aparece, como dije antes, hace más o menos 130.000 años en Medio Oriente. Eso es una reconstrucción muy linda de uno de los muertos, de los entierros funerarios, el más antiguo del continente africano, y esto es de hace 70.000 años de antigüedad, y es un bebé que fue pues puesto en la posición como se ve en la foto, en decúbito lateral, pero también envuelto en unos tejidos vegetales. Es una reconstrucción arqueotanatológica. Esto también es en Israel, en estos complejos de cuevas, donde se hace la reconstrucción de un enterramiento que no es tan antiguo, son 13.000 años aproximadamente, pero es linda la reconstrucción porque permite ver unos contextos florales debajo del muerto.
Así que esto de ponerle flores a los muertos no es nuevo. Es una práctica bastante antigua que se remonta no solamente a la época de los neandertales antes de 40.000 años, sino que ha sido sistemática en algunas sociedades humanas hasta la actualidad. Algo tenemos con las flores, que nos encanta darles flores a los muertos. Para el caso americano, todos sabemos que aquí la migración humana llegó tardíamente, hace unos 15.000, 20.000 años. Mientras el desarrollo de la humanidad en África empezó pues del Homo sapiens hace unos 200.000 años, en América estamos apenas hace 20.000 años aproximadamente, o 15.000, así que todo es más tardío acá. Y los contextos funerarios más antiguos del continente americano se encuentran en la península de Yucatán, en estos complejos de cenotes, donde los muertos, los contextos funerarios más antiguos datan de casi 14.000 años, 13.721 es una fecha de un contexto naharón. Eso no quiere decir que antes no haya gente antes del 13.000, sino que los contextos arqueológicos son muy difíciles de preservar, bien sea porque están en las costas y se pierden por los procesos de deglaciación, o simplemente porque se reciclan con mucha facilidad. Para el caso de Colombia, por ejemplo, los enterramientos más antiguos datan de aproximadamente también 13.000, 11.000 años, y más adelante mencionaré algunos ejemplos sobre esos casos colombianos. Esto es una reconstrucción de un entierro icónico en estas cuevas que, por cierto, están sumergidas. Estos restos arqueológicos se preservan bajo el agua. Cuando se realizaron, las cuevas no estaban sumergidas, pero pues con el tiempo fueron llenándose de agua y la preservación ha sido favorable. Es la Mujer de las Palmas, de hace 12.000 años aproximadamente. Voy a mostrar rápidamente algunos contextos arqueológicos. Esto es en el sur de América, en Brasil. Un contexto arqueológico también de hace aproximadamente 8.000 años. Esto es un receptáculo y pues por supuesto está relacionado con un enterramiento secundario. Y brevemente voy a explicar en arqueología y en antropología 3 conceptos básicos de enterramientos para lo sucesivo. Un enterramiento primario para la arqueología es aquel que ocurre cuando el cuerpo es inhumado una única vez y ahí permanece para siempre. El individuo se entierra poco después de su muerte y a los dolientes no les interesa interactuar con los cuerpos en proceso de descomposición. Eso es un enterramiento secundario, muy de lo que hacemos nosotros o de lo que hacíamos esencialmente hasta hace muy poco tiempo, cuando tomara mayor fuerza la cremación. Un enterramiento secundario ocurre cuando, después de haber realizado una inhumación temporal, bien sea en el subsuelo o en otra parte, una casa, un árbol, un podridero, lo que sea, los dolientes revisitan ese cuerpo y extraen los huesos que quieren o todo el esqueleto y lo depositan en una tumba final. Muy también lo que hacíamos nosotros. Cuando inhumábamos a nuestros muertos, 5 años después volvíamos, sacábamos el esqueleto y los poníamos en un osario. Eso es un enterramiento secundario y es reiterado en todas las sociedades humanas de las que tenemos noticias, tanto en contextos arqueológicos como en contextos antropológicos. Esto que vemos acá es un entierro secundario por eso, porque ningún cuerpo en estado de integridad anatómica puede desarticularse de esta manera. Para que esto ocurra, el cuerpo ya debe estar en un estado de reducción esquelética para poder subtraer los huesos que me interesan. Y otro tipo de enterramiento es el de episodios múltiples, donde yo inhumo al cuerpo y puedo reabrir esa tumba para sacarle un hueso o para poner un hueso o un elemento propio o de otra persona. Y son contextos súper comunes en hallazgos arqueológicos. Las momias chinchorro del desierto de Atacama son absolutamente impresionantes, primero que todo porque son las momias más antiguas del planeta. Antes de que los egipcios momificaran a los muertos, los suramericanos ya sabían cómo momificarlos y era una práctica cultural reiterada en sociedades de hace aproximadamente 7.000 años. Prácticas tan exitosas, aunque en contextos muy similares a los egipcios, un desierto bastante seco que favorece la preservación de los cuerpos. Estas momias son, pues para mí, son divinas, son unas momias impresionantes, que lo que nos están hablando también son de esas actitudes tan variables que tienen las sociedades humanas hacia la muerte.
maneras absolutamente eficaces, además de resolver los problemas que se generan con los procesos de descomposición y de transformación irreversible de un cuerpo muerto. Las sociedades muiscas y guanes del altiplano cundiboyacense y de Santander del Sur también tenían las prácticas de momificación. Son más recientes, son de Asia aproximadamente. Los muiscas surgen en el 800 después de Cristo, entonces son prácticas bastante tardías, pero también tan eficaces como las momias egipcias, como las momias del norte del desierto de Atacama, y que responden también a esa necesidad de esas sociedades por hacer lo correcto por los muertos. No todas personas eran momificadas en el mundo muisca, por ejemplo, y estas momias, reportan los cronistas, eran sacadas en festivales, en procesiones. Algunas se guardaban en las casas, otras se guardaban en cuevas. Estas son también momias asociadas a infantes y a adultos en México, pues para ilustrar también que el proceso de la momificación no la tienen la patente los egipcios, porque siempre que pensamos en momias pensamos en Egipto. Y no, los egipcios no eran los únicos ni fueron los primeros. No es que a mí me enorgullezca tener la patente en Sudamérica, pero es muy lindo pensar que en esta parte del mundo la momificación se dio antes de los sitios donde hoy en día son pues más reconocidas los procesos de momificación. Este contexto es súper famoso, esto es en Ecuador, el sitio de Las Vegas, se llaman los Amantes de Zumpa, y pues son dos individuos inhumados juntos, aparentemente abrazados. Es un contexto bastante interesante. Y esta tumba famosísima, la tumba real del señor de Zipán en Perú, que resulta bastante extravagante en relación también con nuestros propios referentes domésticos sobre los ritos de la muerte. Sus ofrendas, pues aparte del oro, involucra muchas vasijas cerámicas, y si se fijan, no sé si acá se alcanza a ver en esta foto, no, pero estaba enterrado con dos guardias que no se ven lamentablemente en la foto. Se ve la cabecita de uno acá, ¿la ven? Y aquí debería estar el otro. Y pues por supuesto no está acompañado el señor de Zipán. Hay otras personas que lo acompañan, que no es que las enterraran vivas con él en ese momento, pues porque si no la integridad esquelética no se vería de esta manera. Bueno, después de mostrar esta variabilidad también ritual en términos arqueológicos, quisiera hablar un poco de los aportes que ha hecho la antropología y la arqueología para entender los aspectos socioculturales de los ritos de la muerte. Y aunque hay muchas aproximaciones, yo siempre me adhiero a la idea de pensar de que la muerte es crisis. Y es crisis en dos sentidos. En un sentido social, pero también en un sentido físico, que como mencioné antes, había sido escondido en la arqueología. Y cuando me refiero a esa crisis física, me refiero a esa transformación irremediable que sufre un cuerpo. Que aunque en la actualidad no nos enfrentemos de manera directa a esa transformación, en el pasado los individuos debían enfrentarse a eso y preparar sus cuerpos para el ritual funerario. Y la dimensión social, que por supuesto tiene que ver con el hueco, con ese vacío que deja la desaparición física de un ser social una vez fallece. Entonces, por un lado, esa pérdida social y todos los vacíos y las crisis ontológicas que emergen y las crisis psíquicas que se generan a partir de la pérdida irremediable de una persona. También está el surgimiento del cadáver, que es un problema que se debe resolver. Y aunque una parte la resuelva el embalsamador, la otra parte le toca al doliente y únicamente se logra a partir de un rito funerario. En esa crisis social se debe negociar el rol del muerto en el mundo de los vivos y por supuesto se le delega un nuevo lugar en el paisaje. Los muertos van a algún lado. A veces nos preguntamos si a dónde van los muertos. No van al hoyo, ni al osario, ni al cenizario. En nuestras constituciones cosmológicas y ontológicas, los muertos siempre van a un lugar que son lugares que yo denomino geografías sagradas. Aun cuando no se puedan cartografiar en un mapa físico, existen en las colectividades de las personas. Por ejemplo, si yo les digo, deme las coordenadas del purgatorio,
¿Cuáles son las coordenadas del purgatorio? Las coordenadas del infierno, ¿cómo lo pongo en un mapa? No puedo. Son sociedades ritualizadas, sagradas, que aunque no existan en el plano de lo físico, existen para las personas y son esenciales para llevar el proceso del duelo. Los muertos tienen que ir a un lugar. Y aun cuando yo no crea en nada, yo no soy quien defino, como pues porque estoy muerto y ya nada depende de mí, ¿a dónde voy yo? El que define a dónde van los muertos son los dolientes. Esas son las personas que hacen las cosas por los muertos para que lleguen a ese lugar. En el mundo de la cristiandad, por ejemplo, la muerte era pues un gran regocijo porque era encontrarse con Jesús. En la actualidad los referentes han cambiado, pero aún así los dolientes están interesados en que el muerto llegue a donde tiene que llegar independientemente de lo que crea. Decía, no recuerdo si San Pablo, el Padre, me explicará que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir es ganancia. Claro, pues porque la vida no está atada estrictamente a las esferas terrenales. Entonces, el infierno, el limbo, el purgatorio, el paraíso, la Nueva Jerusalén, el seno de Abraham, son lugares sagrados que no se pueden cartografiar, pero que existen y que están estrictamente relacionados con los ritos de la muerte. Y por eso esas geografías sagradas son esenciales para sobrellevar los duelos de la muerte. Para los vikingos el Valhalla, para los griegos el Hades, toda sociedad humana tiene un lugar de agregación. Y es por eso que la antropología entiende los ritos de la muerte como el último rito de paso. ¿Qué es un rito de paso? Es un concepto que divide los ritos en un esquema tripartito en esta estructura: separación, liminal, agregación. En el sentido estricto, el rito funerario cumple esta secuencia porque alguien se separa del mundo de los vivos para ir a ese lugar de agregación, sea el que sea. Así yo no crea en nada, el muerto va a algún lugar que se llame la nada o se llame como sea, pero se separa del mundo de los vivos. Y lo interesante del esquema tripartito de los ritos de paso es esta fase liminal, que es en la fase donde se realizan los ritos funerarios. Un cuerpo se encuentra, un cadáver, un cuerpo recién muerto se encuentra en un estado liminal, que es un estado donde no está ni en el mundo de donde se para, ni en el mundo donde llega. Y por eso es liminal, es un estado de margen. Es decir, retomando por ejemplo a la antropóloga Kristeva, que propone el concepto de abyecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo en estado liminal no es ni objeto ni es sujeto, es algo ahí in between, entre. Y es un concepto, el de liminalidad, retomado por varios antropólogos y antropólogas que han reformulado para tratar de entender qué es lo que pasa en esa fase tan ambigua para los vivos y por supuesto también para el muerto. Y la única manera de liberar al muerto de ese estado ambiguo de liminalidad es realizando un rito funerario. Pero tiene que ser un rito adecuado. Bien sea como lo hacen en Indonesia, como lo hacen en India, como lo hacemos nosotros, pero es esa la zozobra que genera el cuerpo en su estado liminal, la necesidad de sacarlo de ahí. Y la única manera de sacarlo de ahí es por medio del rito, creyendo lo que mi sociedad crea, que va al cielo, que se mantiene en stand-by mientras viene Jesús por segunda vez, o que va al Valhalla, o que va a donde sea. Únicamente el rito funerario tiene esa virtud, y por eso el rito funerario no se puede saltar, no se puede omitir. Y es lo que le da tranquilidad al doliente en medio de la zozobra. Pero aparte de esa crisis está la otra parte, que es la de resolver qué hago con un cuerpo sin vida. Que si no resuelvo ese problema, pues se me va a volver incontrolable y eso va a volver aún más terrible el proceso de duelo y el proceso de separación permanente del cuerpo. Y el cadáver es un cuerpo que ya no depende de sí mismo. Es al doliente, aun cuando se lo hayan entregado, vestido, maquillado, arreglado, el que debe resolver eso. Y
el rito funerario tiene también esa virtud. No solamente puedo resolver qué pasa con el cuerpo, con los despojos físicos de una persona, sino que también resuelvo o ayuda a ese inicio de llevar un proceso de duelo porque hice lo correcto por el muerto y en consecuencia el cadáver o ese cuerpo sale de ese estado liminal y va a ese estado de agregación. Así yo no tenga una conciencia del más allá, a los dolientes le genera confort hacer esos actos por el muerto y saber que fue trasladado al lugar que debe ir esa persona según lo que crea. Entonces, en ese sentido, un rito funerario opera de manera eficaz, es un evento solemne y trascendental que brinda a los dolientes la sensación de que se hace lo correcto por el ser querido. Y algo muy interesante aquí es notar que el rito funerario hace que nos apropiemos y que domestiquemos la muerte. La muerte ya es un proceso domesticado porque sabemos muy bien qué hacer cuando alguien muere. Imagínense por un momento a una sociedad humana que no sepa qué hacer con los muertos, que no sepa qué pasa con la persona que muere. Probablemente sería una sociedad que marche al ritmo de la extinción y de la catástrofe. Y es una ventaja de la inteligencia humana. Tenemos la terrible desventaja de saber que vamos a morir, pero también tenemos la ventaja de saber cómo resolver esas crisis y de estructurar actos solemnes y trascendentales como los ritos de la muerte. Entonces, ¿qué es un rito funerario? Es un conjunto de acciones prácticas que adquieren un carácter solemne al ser orquestadas entre sí para conmemorar la muerte de un ser social. Y en la presentación anterior escuchaba un concepto muy lindo que es el de ritualización, que es un concepto bastante trabajado en antropología, que difiere bastante de esa dicotomía entre lo sagrado y lo profano, porque lo que en realidad ocurre en un rito funerario es un proceso de ritualización, donde yo le delego una virtud distinta de todo lo demás, una vez orquesto olores, canciones, momentos, pensamientos, para poder conmemorar la muerte de esa persona. Y algo importante de esta parte es que aunque nosotros quizás sepamos cuándo inicia el rito funerario, para muchas sociedades pues es distinto. Quizá el rito funerario empiece antes de que la persona muera o después de que muera en un punto determinado. Lo que tenemos claro, pues sí, según la evidencia antropológica y arqueológica, es que los ritos de la muerte finalizan cuando esa persona cae en el olvido. Es decir, cuando los dolientes dejan de hacer actos solemnes ritualizados por esa persona. Pero la arqueología sí ha demostrado que los vivos visitan las tumbas y hacen actos póstumos por los muertos desde hace miles de años. No es una cuestión nueva que nos hayamos inventado nosotros. Y en esta última parte quiero hablar de esas evidencias arqueológicas sobre cómo enterrábamos a los muertos nosotros aquí, en este pedazo del mundo que se llama Colombia, hace varios miles de años. Como dije antes, la evidencia más antigua de Colombia de presencia humana puede estar entre 15.000 y 14.000 años, y desde entonces, por supuesto, la gente entierra a los muertos. Y lo que hacían nuestros antepasados es que enterraban a los muertos o de manera individual, pero también hay enterramientos dobles, triples, colectivos, múltiples, primarios, secundarios, episodios múltiples. Menos mal, ya había definido estos conceptos antes, ahora sabemos todos de qué estamos hablando. Ese es un lugar de la sabana de Bogotá que pues tuve el privilegio de excavar, porque pues es uno de los sitios arqueológicos más importantes para entender el poblamiento temprano de América y por supuesto para entender las prácticas funerarias de estas personas. Estas tumbas que ustedes ven ahí son de hace aproximadamente entre 9.000 y 5.000 años. Eso es bastante. 9.000 años. Ni siquiera son muiscas, ni siquiera son del periodo de los Quimbaya, son los primeros pobladores del actual territorio colombiano. Obviamente no sabemos cómo se llamaban a ellos mismos, pero los englobamos en una categoría generalizada que conocemos como cazadores-recolectores. Y estos cazadores-recolectores, a veces uno piensa y esa gente solo pensaba en comer, dormir y ya. No, están altamente comprometidos con sus muertos. Quería mostrarles algunos ejemplos. ¿Pueden fijarse en qué parte del cuerpo le falta a este individuo? El cráneo, el neurocráneo, y se lo extrajeron después de haber muerto.
Pero una persona recién muerta no le puedo quitar el cráneo así como si estuviera partiendo pues una yuca. Estas personas esperaban a que hubiera pasado un tiempo prudente de desarticulación de las conexiones, por ejemplo en este caso del atlas y la segunda vértebra cervical, para poder remover el cráneo y depositarlo en otra tumba. Por supuesto, esto tiene que ver con identidad, con memoria. Y la gente sabe dónde están sus muertos, porque si no, no podrían hacer esto, de excavar el huequito preciso para sacar la cabeza y no disturbar al muerto. ¿Y saben con qué se relaciona esto? Con la necesidad o con los anhelos de no ver al cuerpo en proceso de descomposición. Necesito el cráneo, pero no quiero ver el resto. Entonces, ¿cómo hago? Marco las tumbas cuando la persona muera de esta manera para yo saber dónde está el cuerpo y dónde está cada una de sus partes. Este es otro tipo de tumbas también muy antiguas, de hace 8000 años, de una mujer que murió ya en edad avanzada, y aquí tenemos una reconstrucción muy linda, porque sus piedras eran, la tumba que elaboraron, la hicieron a partir de piedras rojitas, no es que las pintaran, fueron a buscar piedras. El rojo, que no sabemos qué significaba el rojo para esta gente, pero lo que sabemos es que hay un compromiso en que las personas iban a buscar piedras de un color particular para conmemorar la muerte. Y el olor, importantísimo, miren, saumerio, plantas quemadas para ritualizar esos momentos. Entonces, y por supuesto a esto que tendría que agregársele otros elementos como el fuego, etc. Esta persona, esta señora también murió bastante mayor y es un enterramiento bastante impactante porque articula prácticas muy antiguas como el de poner cañitas, como el de poner también piedritas alrededor del cráneo. Este sí es de hace unos 6000 años de antigüedad. Esta persona fue inhumada, pero antes de ser inhumada fue atada completamente y puesta boca abajo. Es un individuo de sexo biológico femenino con mucho saumerio, como verán. ¿Que por qué? ¿Qué significa ponerla boca abajo? No lo sabemos, pero es una práctica cultural reiterada en el pasado. Y este enterramiento es secundario y es impactante porque desarticularon su mandíbula, o sea, le quitaron la boca después de que se descompuso obviamente y se la pusieron atrás. Los ojos miran hacia el sur y la cabeza mira y la boca mira hacia el norte. Bueno, podría decir cualquier cantidad de cosas sobre el significado de esto, pero es especular, porque el referente, lo referencial ya está escondido para los arqueólogos, pues porque esta gente no escribía, no sabemos. Lo que sí vemos es que hay una serie de prácticas rituales impactantes para conmemorar la muerte. Y este enterramiento es muy lindo, es un enterramiento triple. Un hombre adulto, una niña de unos 10 años y otro hombre adulto enterrados juntos. Estamos haciendo estudios de ADN antiguo, pues para hablar por supuesto de parentesco, porque dos hombres que no tienen nada que ver, pero esta niña sí es hija de él. Formas de organización social distintas, probablemente desde hace 5000, 6000 años. Formas de relacionarse de una manera completamente distinta. Cuando excavó esta tumba, las personas del pueblo decían la familia, y yo me convencí de que era una familia y de que era la mamá, el papá y la hija. Y oh sorpresa que los análisis de ADN revelan que son dos señores y una niña. Entonces hay mucho por decir sobre estas prácticas culturales. Un fogón ritual donde cocinaron para los muertos comida como venado y pescado y con ellos enterraron un curí. Así es que la muerte no solamente se le restringe a la esfera del humano, también a elementos o seres que para nosotros no son humanos, que probablemente para estas sociedades se movían quizá en la misma esencia. Y esta tumba, impactante también por su estructura, tumbas rojas, piedras rojas y piedras grises, y esta es la reconstrucción, y nuevamente saumerio, y algo muy lindo en estas tumbas antiguas es que les dejan un pie por fuera. Quizá ustedes no se fijaron en la foto anterior, pero pasó lo mismo con esta muertica, un pie por fuera. Yo pensaba que cuando hice esta excavación que era una equivocación, que se les quedó pequeña la tumba, pero al parecer no. Algo tiene que ver el pie por fuera. Regula la temperatura, dice ella. Finalmente,
pues también quería hablar de los muertos de San Agustín, de las tumbas de San Agustín. ¿Ya fueron a San Agustín? Estas tumbas son impresionantes, son más recientes, esto es de hace 1000 años aproximadamente. Son maneras distintísimas de enterrar a la muerte, pero ¿saben qué es lo interesante? Que estas tumbas se hacen de esta manera tan monumental y luego se cubren. O sea, no hay necesidad de demostrar que hay monumentalidad para el muerto. Y por eso si ustedes van a San Agustín ven que son montículos, excavados ahora. Pero no quieren que estas estructuras sean para los vivos, sino que sean para los muertos. Y cuando vayan a San Agustín no se imaginen esas tumbas peladas, sino pintaditas porque estaban pintadas en la realidad. Me gusta mucho esta cita. Es evidente la exaltación de lo divino, además de una hipertrofia religiosa, pues decía Pérez de Barrada en la primera mitad del siglo XX, en un pueblo que nada quiso para su vida terrena. El hombre agostiniano no pensaba en sí mismo, sino en los poderes sobrenaturales y en la vida de ultratumba. Y esto lo menciona porque es que para los vivos nada, casas de palo, cosas tan elementales, y para los muertos semejantes estructuras. Entonces esto también revela esa inmensa variabilidad funeraria. Los famosos hipogeos de tierra adentro, ¿ya fueron a tierra adentro? Es el complejo de hipogeos, así como los egipcios hacían hipogeos para enterrar a los muertos en el Valle de los Reyes. En el Cauca está el complejo de hipogeos más grande de todo el continente. Más de 170 tumbas de este tipo para enterrar a los muertos debajo de las montañas, escondidos también, aun cuando eso implicara una alta cantidad de energía. Finalmente quiero hablar de la muerte como un proceso de memoria social, donde el proceso del duelo es en sí mismo un acto del recuerdo, bien sea público, como lo vimos en Varanasi, como los vimos en Indonesia, o privado, como lo vimos en San Agustín. La gente quiere esconder las estructuras de los muertos, y privado, como nuestros contextos socioculturales actuales, donde no queremos mucho que la gente se entere de qué es lo que pasa. Y traigo este caso arqueológico, también excavado en una de mis investigaciones. Cuando murió esta señora, que es a la que se le quedó el piecito por fuera, por algún motivo era importante reunir a todos estos muertos alrededor de ella. Y esto ocurrió hace 7000 años. Y trajeron muertos de otras partes y los pusieron junto a ella. Otros muertos como este ya estaba ahí. Pero es un acto de recuerdo, de memoria que hacen estas personas al hacer este muro. Imagínense esto en la tarde ardiendo en fuego. Yo digo en la tarde porque soy muy romántico. Y ver esto ardiendo en fuego porque ardió en fuego. Todo esto estaba quemado. Y había mucha comida afuera de animal. O sea, que la gente comió con los muertos. Hizo tremendo festín. Y un caso muy lindo es el de, esta es la señora que murió y alrededor de ella por algún motivo era importante para el grupo e hicieron todo esto. Y a este muerto abrieron su tumba cuando ella muere, le sacan la columna para construir un fogón donde estaba la columna y ahí cocinar cositas chiquitas probablemente para los muertos. Ahí no cocinaron lo que se comieron los vivos, porque fueran toneladas de huesos, bueno, no toneladas, pero muchos kilos de huesos. Y aquí sí encontramos curicito, venadito, probablemente como una comida simbólica para los muertos. Entonces, estos contextos, que me parece absolutamente divino, es pensar en cómo las ideas sobre la muerte son colectivas, son consensuadas, y para que esto ocurriera hace 7000 años, debió haber un consenso y un trabajo mancomunado para poder hacer toda esta parafernalia y ritualizar la muerte de todas estas personas justamente cuando esta señora murió. Entonces, en esta presentación quería traer estos casos tanto antropológicos de sociedades contemporáneas como arqueológicos para ilustrar la inmensa variabilidad que existe cuando nos enfrentamos no solamente al muerto, al cuerpo del muerto, sino a los procesos de duelo. Y traigo estas conclusiones. Las ideas y las actitudes hacia la muerte son estrictamente particulares. Se estructuran en el seno de cada sociedad. De esto depende cómo nos enfrentamos al cuerpo y a su separación permanente. Aunque los patrones funerarios sean compartidos entre distintos grupos humanos, su significado siempre será particular. Recuerden que el ocre en Escandinavia no significa al ocre que le ponían a mis muertos acá en el altiplano cundiboyacense.
Esa particularidad genera una amplia variabilidad en la forma de ritualizar a los muertos. Este es un fenómeno que aún persiste en las prácticas mortuorias de las sociedades contemporáneas. Nuestras prácticas funerarias también se están transformando. ¿Recuerdan hace unos años cuando era obligatorio para para las mujeres particularmente, ponerse un rebozo en las misas de los muertos o ir de negro a los funerales? Todo eso está cambiando, porque las prácticas culturales asociadas a los ritos de la muerte no son estáticas, se van transformando y maravillosamente eso se ve en el registro arqueológico también. Los patrones funerarios no son estáticos, se adoptan, se abandonan, otros persisten en el tiempo. Los ritos funerarios operan como mecanismos activos y estratégicos para resolver las crisis que emergen cuando una persona muere. Son el último rito de paso y de ahí la necesidad de que los ritos funerarios sean adecuados. Cuenten con la parafernalia que es, a los dolientes se les digan las palabras que son, se les ofrezcan los entornos adecuados, porque vemos que es una práctica que no es nuestra, es una práctica que emerge en sociedades absolutamente antiguas que orquestaban todo lo que había que orquestar para que un muerto pudiera salir de esa fase liminal. Un rito funerario es un acto de recuerdo, por supuesto, que permanece en el tiempo hasta que la persona muerta cae en el olvido. Y eso era todo. Muchas gracias.